inscritos acá. Vamos a ver. Empezamos a grabar entonces la reunión. Ahora están siendo grabados, jóvenes, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces vamos a ver nuestro primer problema. Nosotros tenemos acá dos vectores. El vector A, que es 5 metros sobre segundo en X, menos 4 metros sobre segundo en Y. El vector B, que es negativo 6 metros sobre segundo en X, positivo 6 metros sobre segundo en Y. Estos vectores representan la velocidad de un cuerpo y por eso llevan ahí la unidad metros sobre segundo. Entonces, en este caso es un vector que representa una cantidad física. En este caso, la velocidad. Bien, nosotros ya sabemos cómo se suman estos vectores. Yo voy a operar lo que está en X. Yo voy a sumar lo que está en X con lo que está en X y lo que está en Y con lo que está en Y. Aparecen por ello diferenciados uno en un recuadro rojo y el otro en un recuadro... Elisa, la llave. Uno en un recuadro rojo y el otro en un recuadro verde. Vamos entonces a hacer la suma. Usted tendría que hacer en su calculadora 5 más, aquí sería más, 5 más negativo 6. Y el resultado será negativo 1. Cuando usted haga negativo 4 más 6, usted va a obtener positivo 2. Permítame un momento. Ok, entonces, en este caso, usted, obtiene un vector A más B, que será igual a negativo 1 metro sobre segundo en X más 2 metros sobre segundo en Y. Note que aquí sí escribimos el número 1. No como la vez pasada que solo habíamos escrito menos X. Aquí sí necesitamos escribir el número para indicar cuántos metros sobre segundo está moviéndose en X el objeto. Hay un objeto relacionado a esto, por cierto. Bien, entonces el punto importante de la suma de vectores es que usted trabaje las componentes X con las componentes X y por aparte las componentes Y con las componentes y obtenga pues su respuesta. Resulta que a este resultado lo normal es que a usted le pregunten cuál es la magnitud y cuál es el ángulo de este vector. ¿Cuál es la magnitud y cuál es el ángulo de este vector? Entonces, lo primero es identificar en qué cuadrante está este vector. Van a notar que este vector es un vector que está en el segundo cuadrante. ¿Por qué decimos que está en el segundo cuadrante? Porque la X, la componente X es negativa y su componente Y es positiva y eso se da aquí en el segundo cuadrante. Esto es importante porque nos dice a nosotros a dónde se coloca el ángulo que vamos a obtener. La magnitud de este vector nuevamente estará dada por esta ecuación que ya habíamos visto nosotros. Vamos a hacerlo en la calculadora para que puedan ver todo el proceso.
Vamos a ver. Ok, ajá. Entonces, yo tengo que encontrar la magnitud del vector y dijimos que es raíz cuadrada. Van dos paréntesis, el que está en color rojo y el primer paréntesis de color negro. Negativo 1, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, 2, cierro paréntesis, elevado al cuadrado y cierro el paréntesis en color rojo. Presionamos igual y obtenemos el resultado de 2.23. Bueno, sería redondeado 2.24. 2.24 metros sobre segundos. Ok, voy a volver a la presentación. Vamos a ver, aquí. A ver, aquí está. Vamos a volver entonces a la presentación. A ver. Ok. Permítanme, vamos a compartir pantalla de nuevo. Aquí está. Entonces, 2.24 metros sobre segundos. Ese es entonces la magnitud del vector A más B. Noten que como A más B es un vector que tiene unidades que representa a la velocidad, su magnitud es la magnitud de la velocidad. La magnitud de la velocidad. Luego vamos a encontrar nosotros el ángulo. Y aquí cabe hacer notar lo siguiente. Recuerden, esto era importante, recuerden, su calculadora no distingue cuando un vector se encuentra en el segundo o tercer cuadrante, no distingue el segundo cuadrante del primer cuadrante y no distingue el tercer cuadrante tampoco del primer cuadrante. Entonces, cuando yo obtengo el ángulo con la tangente inversa de 2 sobre 1 igual a 63.43 grados, la calculadora no sabe en qué cuadrante está. ¿Quién tiene que saber en qué cuadrante está? Bueno, es usted quien tiene que saber. Nosotros ya habíamos definido que este vector estaba en el segundo cuadrante. Ya lo habíamos identificado, ya lo habíamos ubicado ahí. Entonces, estos 63 grados son medidos a partir del eje negativo X, a partir del eje menos X. A partir de ahí es que se ha medido ese ángulo. De manera que cuando ustedes estén calculando el ángulo por cierto, esto es el ángulo del vector, esto es el ángulo. Cuando estén calculando el ángulo del vector, coloquen los valores solo positivos y recuerden, es el valor que acompaña a Y dividido el valor que acompaña a la X. Es decir, 2 sobre 1. Finalmente, entonces, uno puede representar el vector. La representación gráfica del vector sería esta. Dibujamos el plano cartesiano. Los 63.43 grados son medidos respecto al eje menos X. Y la longitud de la línea de la diagonal del vector es 2.23. Y serán 2.23 metros sobre segundo. Para escribir entonces nuestra respuesta, yo digo que el vector A más B tiene magnitud de 223
de 2.23 metros sobre segundo y 63.43 grados sobre el eje menos X. Esa sería entonces nuestra respuesta. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si quieren, vamos a ver este cálculo de la tangente inversa en la calculadora. Sí. Así tenemos que poner la respuesta a nosotros en los ejercicios de mañana. A ustedes solo... correcto. A ustedes solo les van a pedir que escriban este valor y este valor. Solo van a necesitar escribir esos dos valores. Ah, ok. Gracias, Lick. Sí, listo. Y tengan claro, ¿verdad? ¿Cuál es la magnitud y cuál es el ángulo? El ángulo siempre va a estar dado en grados. En esta primera parte vamos a trabajar con los ángulos en grados. Bueno, vamos a ver en la calculadora. Vamos a ver en la calculadora cómo se calcula esta tangente inversa. A ver. Aquí. Recuerden, su calculadora tiene que estar en grados, es decir, mostrando solamente la letra D. En este caso, pues, muestra DEG, que son grados. Y la forma de calcularlo es... Para cambiarlo, para cambiarla, para ponerlo en DGG. Usualmente las calculadoras tienen un botón llamado mode. Yo estoy haciendo del celular, lo estoy haciendo yo. Ah, del celular. Ok, en esta mía, Sí. por ejemplo, solo tengo que tocarle ahí donde dice DEG. Solo le toco ahí y ya lo puedo cambiar. Ah, pero no, a mí no me parece así. A mí me parece RAD. 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 Está en Sí, pero no. radianes, entonces. Sí. Sí, le va a dar un resultado diferente. Ujú. Y si usted toca ahí, no lo deja cambiar. Sí, no me deja cambiar. A ver, yo tengo, creo... Ah, no. No, solo este programa de calculadora tengo. No tengo otro. Tendríamos que ver su caso en específico. ¿Puede compartir pantalla usted? Mm, sí, pero no sé cómo. Ok, al final entonces vamos a ver cómo se le cambia. Bueno, pero Ok. igual usted tiene su calculadora, ¿verdad? ¿O solo Sí, tiene la de sí. celular? Ok, ok, si tiene su calculadora, mejor con su calculadora. Entonces, usualmente la tangente inversa se activa con la segunda función y aparece sobre la tangente. Aquí les va a aparecer tangente inversa. Y entonces es tangente inversa de la componente y dividido la componente x. En este caso 2 sobre 1. La componente x era negativo 1, acuérdense. Pero no nos sirve de nada a nosotros meter ese signo negativo en la tangente inversa, porque la calculadora igual no distingue a cuál de los dos le pertenece el negativo. Entonces vamos a meter el número positivo. Y yo obtengo aquí entonces el 63.43. Como yo sé que mi vector estaba en el segundo cuadrante, entonces yo sé que este 63.43 se midió desde el eje menos x. Se midió desde el eje menos x hacia el eje y. Hacia el eje y. Yo sé que se midió desde el eje menos x hacia el eje y. Y por eso lo colocamos ahí. Si usted quisiera medirlo, si usted quisiera medirlo desde acá para ver qué ángulo es,
usted simplemente tiene que restar 180 menos 63.43. Usted resta 180 menos 63.43 y ya le da cuánto vale el ángulo en color rojo, que sería 116.57. Entonces, si usted quisiera saber qué ángulo es ese, el rojo, usted simplemente dice, bueno, 180 menos este ángulo de acá. Y ya lo obtiene. Sí, pero en realidad ese ángulo en rojo no lo necesitamos, sí. Realmente no, para expresar la respuesta no se necesita, pero puede que a alguien le surgiera curiosidad Sí. de esa. Entonces, si por alguna razón lo necesitara, pues lo calcula de esa manera. Bien. Entonces, bueno, aquí quedaríamos con este ejemplo. Aquí quedaríamos con este ejemplo y vamos con el siguiente. Otra forma en la que podrían darle a usted los vectores sería de esta forma. Bueno, el vector A, que en este caso es un vector que va desde el origen al punto 2,4. En este caso a usted le están dando nada más el punto. Esa sería otra forma en la que a usted le van a dar los vectores. Solo le dicen el punto, no le dicen, no le dicen más, solo le dicen que va desde el origen al punto 2,4. 2 en X, 4 en Y. Y la otra forma es la que ya hemos visto, que le den a usted la magnitud y el ángulo. Recuerden, esta es la forma polar para representar vectores, cuando a usted le dan la magnitud y el ángulo. Ok. Y bueno, le están diciendo que es sobre el eje positivo X. Como es sobre el eje positivo X, este es un vector que está en el primer cuadrante. Está en el primer cuadrante. Aquí vamos a ver entonces una representación gráfica de los dos vectores. Recuerden que del vector A solo les estaban dando aquí este punto que es 2,4. 2,4. Y el otro vector, si les habían dicho, ese vector es 4 con un ángulo de 30 grados. Por aquí estaban los 30 grados. 4 con ángulo de 30 grados. Entonces aquí representamos los dos vectores en el mismo plano cartesiano, no hay ningún problema. Quizá yo todavía no voy a dibujar esta flecha porque a ustedes solo les están dando el punto. Entonces, ¿cuál es la interpretación que ustedes deben darle a este vector A? El vector que va desde el origen al punto 2,4. Pues simplemente decir que el vector que va desde el origen al punto 2,4 es justamente el vector 2 en X más 4 en Y. En otras palabras, usted va a agarrar el punto que le dan, va a agarrar el punto y va a decir entonces, va a hacer que ese punto, la componente X, perdón, la coordenada X del punto que le dieron sea la componente X del vector y la coordenada en Y sea la componente Y del vector. Y así lo solucionamos. Entonces, si a usted le dan el punto 2,4, bueno, el vector va a ser ese de aquí. De manera que A es 2 en X más 4 en Y. Y ya tengo escrito el vector A en forma cartesiana, listo para sumar. Con el vector B, pues, el vector B estaba dado en forma polar. Nosotros ya tenemos la ecuación o las ecuaciones usando la función coseno y la función seno
para encontrar las componentes X y Y. Como el vector B es un vector que está en el primer cuadrante, tanto su componente X como Y son positivas. Ambas son positivas. De forma que la componente X del vector B sería la magnitud del vector, que es 4, multiplicada por el coseno del ángulo, que es 30. Entonces tendremos 4 coseno de 30 en dirección de X. 4 coseno de 30 es 3.46. Luego, para encontrar la componente Y se va a encontrar como 4 multiplicando el seno de 30. 4 seno de 30, esto nos dará 4 seno de 30 grados es 2. 4 seno de 30 grados es 2. Entonces esto nos queda de la siguiente manera, que el vector B es 3.46 en X más 2 en Y. Y esto solamente fue para que pudiéramos sumar los dos vectores. Recuerden, el requisito para sumar vectores es que ambos estén en su forma cartesiana. Ambos deben estar en su forma cartesiana. El vector A ya está en forma cartesiana. Y ahora el vector B ya está en forma cartesiana. De manera que para hacer la suma simplemente decimos, copiamos los vectores por aparte. Y vamos a decir 2x más 3.46x es 5.46x. Luego 4y más 2y es 6y. Y este es el resultado de la suma. Noten que este vector, tanto la componente x como la componente y, son positivas y por tanto este vector está en el primer cuadrante. Como está en el primer cuadrante, aquí sí, el ángulo que nos dé la calculadora va a ser el ángulo adecuado. Entonces, vamos a calcular la magnitud del vector. De nuevo, vamos a hacerlo en la calculadora para que no queden dudas. Entonces, acá tenemos la calculadora y nosotros vamos a encontrar la magnitud del vector, que sería la raíz cuadrada de 5.46 elevado al cuadrado más, vean cómo vamos Hágalo a más ver. despacio, ¿Mande? Ah, listo. hágalo más despacio. Voy. Acuérdense, es raíz cuadrada, abrimos dos paréntesis, la componente x, que es 5.46, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, más, abrimos paréntesis, la componente y, que es 6, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, y finalmente cerramos el paréntesis que habíamos abierto primero, y ahí obtenemos el resultado. Bueno, en este caso ustedes tienen que darle al igual. Y el resultado es 8.11. ¿Cuál es la principal diferencia entre este vector y el vector del ejemplo pasado? Este no trae unidades. Este es un vector que no representa una cantidad física. Es un vector simplemente.
Pero como todo vector tiene su magnitud y tiene su dirección. Bien, entonces 8.11. Volvemos ahora. Vamos a calcular la tangente inversa. Vamos a ver, compartir. Vamos a calcular entonces la tangente inversa. De nuevo, ver que su calculadora está en grados. Función inversa, perdón, shift. Tangente inversa. La componente y es 6. La componente y es 6. Dividido la componente x, que es 5.46. Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Cerramos el paréntesis. Y la respuesta es un ángulo de 47. Bueno, si redondeamos esto, aproximadamente serían 48 grados. Aproximadamente 48 grados. 47.7, aproximadamente 48 grados. Y este ángulo es correcto, este ángulo sí está bien, porque este vector sí es del primer cuadrante. Aquí no hay nada más que hacer, simplemente reportar el resultado. El vector A más B tiene una magnitud de 8.11 y un ángulo de 48 grados sobre el eje X, positivo X. Es decir, que el vector está en el primer cuadrante. Y aquí quedaría entonces el ejercicio. A la suma, al resultado de sumar A más B, este puede recibir también otros nombres. A este vector le llaman vector. Permítanme. A este vector le llaman también el vector. Este le llaman el vector resultante. Es el vector resultante. Ok. Vector resultante. Permítanme. Ok. Ahí. Entonces lo pueden encontrar también de esa manera, vector resultante. A veces también se utiliza una letra, no se coloca A más B, sino que se utiliza otra letra mayúscula, por ejemplo C, D o E, según la situación. Así que también es posible. ¿Y qué pasa si tienen 3, 4, 5 o más vectores? Bueno, tienen que estar los 4, los 5 o los 6 vectores escritos de forma cartesiana, es decir, componente X, componente Y. Y para hacer la suma, tendrá que hacer la suma de las componentes X, por un lado, y por otro lado la suma de las componentes Y. Pero que haya más vectores, pues no, solo es que va a tener más números para sumar, pero no, digamos que no le añade tanta complejidad. Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí.